Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Mariana Calegari, que nos hablará de práctica tribunalicia, etapas del proceso sucesorio. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al Colegio de Abogados esta convocatoria tan generosa para compartir de un lado y del otro del mostrador las experiencias y de esta manera enriquecernos todos para una función que es tan importante como la que tenemos de un lado y del otro del mostrador, como operadores jurídicos. Me parece fundamental que la gente del Poder Judicial, los que estamos de este lado y la gente de la actividad privada, estemos en contacto y trabajemos juntos, entre todos, para lograr tener un mejor servicio de justicia. Por eso, la verdad es que este tipo de convocatorias me parece que enriquecen y por eso también quiero agradecerle al colegio y bueno, de todos ustedes su comparecencia. Veo que somos 70, 71, un montón. Nos hemos venido acostumbrando a esta dinámica en la pandemia. Y bueno, ha sido en algún aspecto constructivo, porque no sé si por ahí presencial tendríamos tanta gente, ¿no? Eh, bueno, hoy se escucha bien, ¿no? Me hacen así los que tienen. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Eh, Hoy vamos a tocar un tema que para los letrados es más que importante, que son los honorarios del proceso sucesorio. ¿Y por qué digo esto que es más que importante? Porque hace a su subsistencia, ni más ni menos. Los honorarios y el carácter alimentario que estos tienen, eh, y bueno, es vital tener los parámetros específicos para saber tanto cómo se regulan, cómo se convienen, más allá de que en la clase de hoy también voy a hablar un poco del tracto abreviado. Bueno, hay un sinfín de temas que me encomendaron tratar y trataremos, digamos, de satisfacer todas las preguntas que ustedes hagan también en el medio de la exposición, en tanto en cuanto yo voy a parar para las preguntas que me vayan haciendo por el chat. Lo que sí les pido es que la pregunta que se haga sea pertinente con el tema por ahí que estoy tratando. Si queda alguna inquietud o alguna consulta más general, lo dejamos para el final de la charla. Estamos para no ir interrumpiendo por ahí el tema específico, y si hay algo en particular, no hay ningún inconveniente, al final lo tratamos. Bueno, ahora vamos a empezar compartiendo con ustedes un PowerPoint. Espérenme un segundo, me está mandando pensé que era un WhatsApp de acá de la gente del colegio. Un PowerPoint, y ahí vamos a arrancar y vamos a ir viendo cada una de las cuestiones que hemos preparado para el día de la fecha. A ver, vamos a compartir en pantalla el PowerPoint. Se ve bien, ¿no? ¿Sí? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del proceso sucesorio? En realidad, antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien los autores, la doctrina, tenía establecido cuál era el objetivo, cuál era el objeto del proceso sucesorio, lo cierto es que con el Código Nuevo se ha estipulado específicamente a qué tiende el proceso sucesorio. Estas cuestiones que ha incorporado el artículo 2335 ya eran establecidas antes del código, ya sea por la doctrina o por la jurisprudencia, a dónde se quería arribar con el proceso sucesorio. Y esto es importante porque en realidad da la pauta de cuáles son las características específicas del proceso sucesorio.
Como bien dice el artículo, el objetivo del juicio sucesorio es identificar a los sucesores, determinar cuál es el caudal que tenía el causante, que se va a transmitir, el caudal patrimonio que tenía el causante, que se va a transmitir, cobrar los créditos, pagar las deudas que tenía el causante, entregar los legados, pagar las cargas, rendir cuentas, y recién después de todo esto se entregan los bienes, o sea, el remanente. De aquí que el concepto, la definición del proceso sucesorio nos lleva a dejar bien aclarado que se trata de un proceso voluntario. En el proceso sucesorio no hay controversia, no hay litigio. O sea, el objetivo es el que establece el 2335. Cuando existe algún litigio, alguna controversia, siempre debe ocurrirse a la vía y forma que corresponda. O sea, si empezamos a discutir dentro del proceso sucesorio alguna cuestión que tenga que ver con la vocación hereditaria, por ejemplo, o alguna cuestión que tenga que ver con la petición de herencia, la acción de petición de herencia, o la petición de la herencia porque hay un heredero aparente, un heredero real, o si se intenta cuestionar todo lo que sea un testamento, alguna disposición, la capacidad del testador, todo eso debe tramitar en un proceso aparte. Y digo esto porque a veces se intenta, dentro del proceso sucesorio, introducir cuestiones que son ajenas a este proceso de naturaleza eminentemente voluntaria. Esto como un principio que existe, ¿no? Y que si bien debe respetarse, lo cierto es que a veces, a mí me pasa como titular del juzgado en el que estoy, es que veo la alternativa de fijar alguna audiencia si hay alguna cuestión que hayan introducido y que me parece que amerita juntar a las partes y tratar de resolverlo sin llegar a un proceso ordinario. Por supuesto, en el caso en que uno vea que esto puede llegar a suceder, yo soy de fijar audiencias y tratar de ver si en la audiencia uno puede limar las asperezas y no tener que acudir al trámite ordinario para la cuestión que por ahí se introduce. Y muchas veces sucede que logramos llegar a un acuerdo. Esto es por una cuestión de economía procesal, porque lo cierto es que pedirles a las partes que acudan al proceso ordinario, cuando uno ve que existe algún atisbo de composición o de autocomposición entre ellos, sin necesidad de ir al proceso ordinario, bueno, me parece que es positivo tratar de intentarlo. Esto como una excepción, les estoy diciendo, no se puede hacer en todos los casos que se presentan. Por supuesto que el proceso ordinario va a ir siempre a tramitar al juzgado donde está tramitando la sucesión, y esto en virtud del 2336, que concentra, según este artículo, se concentran tanto el juez y el sucesorio todas aquellas cuestiones aledañas al proceso en sí. Ahora, a mí lo que me interesa destacar en particular entonces es que toda cuestión que traiga aparejada una controversia no puede ser dirimida dentro del proceso sucesorio. Tendrá que ser discutida en un proceso aparte. Ahora bien, una vez que vemos a dónde tiende el proceso sucesorio, vamos a pasar ya a lo específico de los honorarios y la regulación de honorarios, cómo se hace la regulación, qué se tiene que tener en cuenta, cuáles son las etapas del proceso sucesorio a los efectos de la regulación. Para esto vamos a ver la filmina que sigue. Tanto la ley bonaerense como de honorarios, como la ley 21839, que es la ley anterior a la actual, que es la 27423, establecieron la existencia de 3 etapas a los efectos de la regulación de honorarios. Estas 3 etapas las tenemos divididas en una primera etapa, que es el escrito inicial, la presentación del proceso sucesorio, o sea, el escrito mediante el cual se abre el proceso sucesorio. Ahora, bien, no todos los escritos tienen esta virtualidad.
¿Por qué digo esto? Porque el escrito que abre la sucesión tiene que autoabastecerse. Tiene que, ¿y esto qué significa? Es que tiene que permitir que el juzgado proceda a dictar el primer auto de apertura de la sucesión. O sea, los actos, el escrito tiene que establecer, acompañar, establecer cuál es la legitimación, acompañar cuáles son las partidas pertinentes o la documentación pertinente para poder traer aparejada la apertura del proceso sucesorio. Por eso yo les pongo acá en el PowerPoint que debe autoabastecerse, debe permitir la apertura, excluye los escritos inoficiosos y aquellos escritos que están presentados antes de los días de 9 días de luto y llanto establecidos por el Código, plazo durante el cual no se puede iniciar la sucesión. En caso de que este escrito inicial se autoabastezca, el juzgado va a proveer, ¿no? Dictando el primer auto, y esto va, por supuesto, abriendo la sucesión en el caso que la sucesión sea intestada y en el caso de el testamentógrafo designando perito calígrafo pertinente para que dictamen acerca de la autenticidad de la firma, en el caso de que se trate de un testamento por instrumento público, si es que se acompaña o se indica dónde se encuentra, bueno, se ordenará que se lo acompañe. Y esto, digamos, todo a consecuencia del primer escrito inicial. Este primer escrito inicial va a configurar la primera etapa a tener en consideración para la regulación de los honorarios del letrado que intervenga. A veces suele pasar que hay más de un letrado que inician la sucesión en simultáneo, y por eso también la existencia del decreto 3003, para que se sepa si existe algún otro juzgado, alguna otra sucesión que esté abierta, algún otro juzgado interviniendo. Y ahí, bueno, en ese caso, el tribunal va a tener que dirimir si esa primera etapa, los efectos regulatorios, se divide, o sea, se comparte entre ambos letrados que han presentado, ya sea en el mismo tribunal o en distintos tribunales, un escrito para promover la sucesión. Ahora bien, una vez que tenemos ya el primer escrito, tenemos la apertura del juicio sucesorio, queda configurada esta etapa para la regulación pertinente. Después viene la segunda etapa a tener en consideración, que son aquellas actuaciones que se dan desde el escrito inicial hasta la declaratoria de herederos o la aprobación formal del testamento, que ustedes saben son dos actos que traen aparejada la investidura en la calidad de herederos, en el caso de que no sean herederos forzosos, pertinentes a la declaratoria de herederos, porque la tienen de pleno derecho desde el momento mismo de la muerte, y lo mismo en el caso en que se encuentren los forzosos institutos herederos a través del testamento. Con lo cual la investidura, por más que no esté aprobado el testamento, la tendrían desde el momento mismo del fallecimiento si la institución de herederos se hace con relación a los herederos forzosos. Entonces, las actuaciones hasta la declaratoria de herederos o hasta la aprobación formal del testamento son todos aquellos escritos que se presentan en este periodo y que van a configurar la segunda etapa, ¿no? Y por supuesto van a ser tenidos en cuenta a los efectos regulatorios. Se puede en esta etapa denunciar nuevos bienes, en realidad se puede en cualquier etapa del proceso sucesorio. A veces se lo hace en el escrito inicial, a veces los bienes se denuncian después, o incluso hay veces que se denuncian mucho después de esta segunda etapa. No hay una obligación de denunciarlos en un momento determinado. Muchos profesionales lo que hacen es denunciarlos para la inscripción propiamente dicha. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se tiene la idea errónea de que en el escrito inicial hay que denunciar los bienes. En realidad,
la sucesión puede existir, el proceso sucesorio puede tramitar sin que existan bienes. Se puede tramitar al mero efecto de ser declarados herederos, igual no es poca cosa, ¿no? Y poder presentarse, por ejemplo, en un juicio de filiación, tener la legitimación pertinente para poder presentarse en otro juicio. Esto, claro está, si no se trata de herederos forzosos. Los herederos forzosos sepan que recordarán además que por el 2338 tienen la posesión hereditaria de pleno derecho, con lo cual pueden hacer todos las gestiones, los trámites, ejercer todos los derechos que podía haber ejercido el muerto sin necesidad de la declaratoria de herederos, con excepción, por supuesto, de la transferencia de bienes registrables, que esta es la innovación que estableció el Código Nuevo en este punto, respecto a los herederos forzosos, que para hacer cualquier transferencia de bienes registrables van a requerir la obtención de la declaratoria de herederos. Entonces, las actuaciones hasta la declaratoria o hasta la aprobación formal del testamento constituyen o configuran, ¿no es cierto?, la segunda etapa del proceso sucesorio. Después de esta segunda etapa tenemos la tercera, que es la que resta, o sea, las actuaciones restantes hasta la inscripción de los bienes, ¿no? O eventualmente hasta la partición, porque la inscripción no pone fin específico al estado de indivisión. Ustedes recuerdan que el estado de indivisión, que nace desde el momento de la muerte, solo cesa con la partición, que es precisamente la operación jurídico, técnico, contable, que pone fin al estado de indivisión, adjudicando los bienes específicos a cada uno de los herederos. Pero la inscripción de la declaratoria en sí no pone fin al estado de indivisión. En todo caso, lo que hace es inscribir a nombre de todos los herederos es el bien en concreto. Pero, en realidad, lo que pone fin específico al estado de indivisión es la partición, porque ahí sí se produce la adjudicación de cada bien singular a cada uno de los herederos en particular. Entonces, durante toda esta etapa tenemos todas las cuestiones de tasaciones, ventas, presentación de los acuerdos particionarios, discusión a veces se pueden suscitar sobre el valor de los bienes. Esta, digamos, etapa es la que abarca los trabajos más complejos y la etapa más engorrosa también. De hecho, algunos autores dicen que tendría que haber una cuarta etapa, una tercera y una cuarta etapa que serían, digamos, como dos últimas etapas que merecerían por ahí una mayor proporción en el momento de la regulación, porque son las etapas que dan más trabajo a los profesionales. ¿Estamos hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Yo no veo bien el chat. Marina, ¿estás ahí vos? No hay ninguna pregunta hasta acá, ¿no? Sí, tenemos una pregunta, Mariana. Ahí te mandé por el chat. Si quieres te la leo. A ver, pásamela si no por WhatsApp, porque no puedo ver el chat. Dale, chat. ahora te las paso por WhatsApp y cualquier cosa más adelante. Listo. Bueno. Esperamos un minuto y... En tanto, sigo un poco hasta que veamos las preguntas. Y esto que vamos a ver es, ¿cuáles son los gastos del trámite sucesorio? Para empezar, hay que aclarar que todos los gastos del trámite sucesorio constituyen carga de la sucesión. Recordemos que las cargas de la sucesión son aquellas que nacen después de la muerte del autor de la sucesión.
Este concepto de carga lo tenemos establecido en la nota del código anterior, es el artículo, la nota del artículo 3474. Y tienen privilegios según los artículos de 1580 y concordantes. A ver, un minuto. Partida de matrimonio de provincia solicitada hace más de 30 días sin respuesta. ¿Puede iniciar el sucesorio con la libreta de matrimonio original teniendo en cuenta? Sí, por supuesto. Sí. Podés. Martínez, a ver. Sí, Martín. Sí. La forma de acreditar el matrimonio no es solamente con la partida, lo podés acreditar con la libreta de matrimonio también. Cualquier cosa, intento volver a hacer la pregunta por chat. Acá tenemos otro. A ver, esperen un segundo. A ver. Para complementar con el artículo 400, para saber si ¿cuánto se repone en cada uno de los estampallados? A ver, Patricia, para complementar con el artículo 400, los oficios, para saber si este estamento, ¿cuánto se repone en cada uno de los estampallados? Patricia, te voy a ser totalmente honesta. Algunos de los abogados particulares, de forma privada, lo pueden ayudar. No sé cuál es el monto del estampillado. No quiero decirte una cosa por otra porque la verdad es como esto es más digamos, de la tarea del profesional extrajudicial, no te quiero mentir, no sé cuánto es el monto. En el primer pedido tengo ordenada la publicación de dicto en boletín oficial. Luego, agrego algo con relación a esto. Ahora el Colegio de Escribanos nos mandó una nota, ayer, esto es nuevo, a los juzgados de que no se van a poder hacer más por DEOX los pedidos de informes que hacen ustedes para que el colegio escribanos informe si existe algún testamento. Se va a hacer por una plataforma específica que tienen ellos. De hecho, nosotros estamos modificando el auto en los dos juzgados que yo estoy, explicando que no se hace más por DEOX. Ténganlo en cuenta esto porque el Colegio de Escribanos tiene ya su sistema particular. Y no va a estar adherido a DEOX. Entonces, esto me viene al pelo la pregunta de Patricia para aclarárselo y para que lo sepan. Directamente hay una plataforma que ha generado el Colegio de Escribanos de Capital Federal para dar esta información. Después, Patricia, en el primer prohibido tengo ordenada la publicación de dictos de boletín. Luego, ¿debo solicitarla en otro escrito para...? No. La orden, una vez que está ordenada, igual esto tómenlo que uno lo dice desde el lugar donde está ejerciendo, ¿no es cierto? Nosotros directamente, cuando ya ordenamos la publicación de dictos, desde el juzgado ya se hace. O sea, no tendrías que solicitarla. Igual, esto es un comentario que les hago. Nos estamos acostumbrando al sistema virtual. Tengan un poco de paciencia porque el sistema no es muy amigable. Y fue todo un tema la adaptación a lo total virtual. O sea, entonces, a veces pasa que el juzgado tarda más de lo que hubiera tardado antes cuando estábamos trabajando solo soporte papel. ¿Me explico? O sea, yo entiendo que, bueno, por supuesto, ustedes quieren gestionar, nosotros también, pero estamos acostumbrándonos y estamos teniendo problemas con el Lex que se cuelga, y bueno, a veces eso hace que el trabajo se atrase, y a veces hace de que precisemos que se presente algún escrito, si es que, en este caso, Patricia, no se ha hecho, volver a presentar un escrito. Porque puede suceder que en el cúmulo de tareas que se están teniendo en forma virtual y en la organización virtual que estamos teniendo, porque ustedes piensen que nosotros estamos trabajando un tercio en el juzgado y los otros 2 tercios en las casas. Entonces, todo lo que uno tenía de dinámica en el juzgado lo tiene que reemplazar por los grupos, porque no hay otro. Porque es así, yo tengo una persona en cada juzgado sacándole fotos a las cosas de los expedientes. O sea, no hay otra. Porque hay la gente desde su casa precisa
que les mandemos determinadas cosas. Ejemplo, cédulas. O sea, las cédulas, más allá de que hay muchas cosas que no están digitalizadas y que, a ver, yo me hago cargo, yo hace 2 años y pico que asumí, pero yo, si presentaban la presentación soporte de papel y le ponía que la digitalicen y no la digitalizaban, yo igual la proveía, ¿me explico? Entonces ahora estamos viendo las consecuencias de esto, que por ahí esa misma presentación no está digitalizada, o hay que digitalizarla, que es algo que yo estoy pidiendo a todos los profesionales, que vayan digitalizando las cosas que han presentado. Entonces, todo esto conlleva un trabajo muy diferente al que veníamos haciendo. Por supuesto que es nuestra función, y es así, pero es muy distinto organizar la dinámica a la distancia. Entonces, esto para contestar un poco lo de Patricia. En principio tendría que salir el edicto al boletín oficial sin que vos tuvieras que volver a pedirlo. Pero si ves que tarda unos días y no sucede esto, volví a mandar otro escrito. Estamos, a ver, consulta. Hoy es necesario que la partida de nacimiento sea en el nuevo formato. No, sirven las anteriores, Florencia. No. Florencia Miguel, que me está preguntando de las partidas. Lorena, si tengo la partida de nacimiento del heredero, pero el mismo perdió el DNI, igualmente puedo iniciar el juicio con otra documentación. Lorena, ¿es por apoderado? ¿Por qué me decís esto? Porque con la partida de nacimiento, si vos iniciás el proceso con la partida de nacimiento y el escrito, no necesitas el DNI. O sea, en realidad por supuesto que lo gestione, pero no sé, te presentás con el escrito firmado por el heredero, con las partidas que acreditan el vínculo y ya está. A ver, ¿alguna otra cosa más? Perdón. Bueno, pero hasta acá las consultas espero haberlas evacuado. Cualquier cosa, si no, sigan mandándolas por chat y se las sigo contestando. Volviendo a los gastos, entonces. Los gastos son cargas de la sucesión y por lo tanto tienen que ser pagados con los fondos de la sucesión. Yo le pongo ahí una serie de ejemplos de gastos, como pueden ser la tasa de justicia, el decreto 3003, el diligenciamiento de cédulas en extraña jurisdicción y por supuesto los honorarios de los abogados. Igual voy a hacer una salvedad con los abogados. Los honorarios de los abogados que han realizado trabajos comunes, no trabajos particulares. Ahora después vamos a entrar en ese tema. Los administradores, los tasadores, los escribanos, los partidos, todos los honorarios que se devenguen a consecuencia de la asociación van a tener que ser abonados con los fondos que existan en el sucesorio, o sea, es la asociación la que va a tener que hacerse cargo, y bueno, por supuesto van a ser deudas que van a tener que ser solventadas antes de que se haga la partición y antes de que se inscriban los bienes, o sea, digamos, no debería inscribirse ninguna partición, ni ninguna declaratoria o aprobación formal de testamento si no están satisfechas las deudas, ya sea del trámite sucesorio que tiene privilegios, ya sea deudas del causante, que se sepa la existencia, por supuesto, ¿no? O sea, en este caso van a tener que ser los acreedores del causante, los que van a tener que ser dirigentes, y presentarse y denunciar sus créditos para ver la manera en que debe procederse a su pago. Esto me lleva un poco a recordarles que el Código Nuevo estableció un sistema distinto de liquidación al que tenía el Código Viejo. El Código Nuevo estableció un sistema de liquidación mediante, haciendo, digamos, llevándonos a la idea de la ley de concursos y quiebras, con los privilegios, teniendo en cuenta los privilegios de los créditos que se presenten. Diferente a la situación del Código Vélez, que el Código Vélez bastaba con que el acreedor hiciera oposición de su crédito, sin importar si tenía o no un privilegio, sin importar la cuantía, sin importar la fecha, y
de acuerdo a eso, el heredero organizador debe pagar. Con el Código Nuevo, en cambio, es mucho más ordenada la liquidación de las deudas, en principio. Me fui un poquito porque más para el lado del fondo, pero bueno, como para dejar un poco aclarado que tenemos que tener en consideración los gastos del trámite sucesorio, y específicamente los honorarios, más aún los honorarios de los abogados y de los restantes auxiliares, de los cuales hago mención acá un poco en la filmina, antes de proceder a repartir los bienes, en definitiva. A ver, ¿qué pasa con la regulación propiamente dicha y cómo se regula, cuáles son los porcentajes? Bueno, para esto yo plasmé en la filmina el artículo 35. Si existe un solo abogado que representa a todos los interesados, a todos los herederos, en realidad en este caso no hay tantas dificultades porque los honorarios se van a regular teniendo en consideración el valor del patrimonio que se transmite, más los gananciales, y esta regulación va a tener que estar entre la mitad del mínimo, que es 6, y el máximo de la escala, que es 16,5. Si hay bienes, igual ahora lo vamos a ir desglosando, no voy a hablar solamente de esto, vamos a ir abriendo un poco el artículo en la filmina que sí. Si hay bienes en extraña jurisdicción, por supuesto que también integran, dentro del país también integran la base regulatoria. Y si existe dentro de una misma sucesión, dentro de un mismo proceso, varias sucesiones, que a veces suele suceder, por ejemplo, el caso de los cónyuges, que fallece uno, después fallece el otro y se acumulan, el monto del proceso va a ser el monto del patrimonio transmitido en cada una de las sucesiones. ¿Cuál es el valor de los bienes que se va a tener en cuenta? Bueno, el valor de los bienes que se van a tener en cuenta va a depender de lo siguiente. Si nosotros tenemos que en la sucesión en el expediente sucesorio, hay una tasación, hay una estimación, y surge el valor del bien, bueno, en este caso, sí, por supuesto están todos conformes con el valor de este bien, va a ser el valor del bien que va a ser tenido en consideración para la regulación. Ahora, si hay más de un abogado, ahí ya que ha tenido que representar o bien a un solo heredero, porque a veces sucede que el heredero cambia el letrado, o bien a distintos herederos, ya ahí entramos en otra situación. ¿Cuál es esta otra situación? Y va a haber que clasificar trabajos. ¿Y por qué va a haber que clasificar trabajos? Y porque, como hemos dicho, que los honorarios son carga de la sucesión, son carga de la sucesión en la medida en que que los trabajos del letrado han sido productivos para el avance del juicio sucesorio. Si son trabajos que respondan al interés particular, en ese caso la sucesión no va a cargar con los honorarios de ese letrado. ¿Se entiende? ¿Alguna inquietud hasta acá? Si no, seguimos entonces con cada uno de los puntos de este artículo que vamos a ver en la filmina que sigue. Bueno, acá nos remite a... Espera un segundo, tenemos varias preguntas. A ver. Hay juzgados que... Un minuto, Galaxy. Hay juzgados que piden partida actualizada. ¿Eso estaría bien o con la libreta no debería? ¿Partida actualizada de nacimiento, Galaxy? Ah, de matrimonio me estás diciendo. Sí. Yo te explico para qué es eso. En realidad, se puede iniciar con la libreta de matrimonio. El punto en cuestión, por eso a veces puede suceder que te pidamos la partida actualizada, lo cual no quita que el procedimiento, o sea, la apertura pueda hacerse del juicio sucesorio. Pero la partida actualizada de los efectos de Darcy, por ejemplo, en el caso de que es el cónyuge el que inicia el juicio sucesorio, no está divorciado. La partida actualizada lo que te da, la información que te da, es en la anotación marginal, si
persona se divorció o no, entonces ahí ya carecería de legitimación para poder iniciar el juicio sucesorio. Por eso te piden la partida. A ver, por eso no te voy a decir que no deberían. Podés, digamos, tenés un fundamento válido para pedir que te abran igual el proceso sucesorio, y mientras gestionar la partida actualizada, porque si bien el tribunal, por ahí, en el caso mío, si me lo planteás, lo abriría, pero ¿qué pasa? Después, cuando va al fiscal y antes de ir al fiscal, te vamos a pedir que acompañes la partida actualizada. Porque ahí yo con eso puedo determinar si la persona que inició el juicio, que no es lo que sucede normalmente, que inicia el juicio no está divorciado, pero bueno, si no te lo pediría yo como abogado, va a ser el fiscal el que lo va a requerir antes de dar la conformidad para el dictado de la declaratoria. No sé si ya lo respondieron porque no puedo entrar en horario, pero las actas de nacimiento y de matrimonio fueron realizadas en el extranjero, acá fueron realizadas en su momento por el consulado, pero tiene la postilla ahí. El acta de nacimiento es distinto, Mariela, discúlpame. A ver, toda la documentación que es extranjera tiene que tener la postilla en el caso de que los países vinculados hayan tenido el tratado que precisamente permite que se coloque la postilla en la partida y esto le da validez en nuestro país. Ahora, en el caso de Italia, yo por lo que recuerdo, tiene, está suscrito, como ella vaya, que creo que es de la postilla, y tendría validez acá. O sea, si las actas de nacimiento del matrimonio están legalizadas y tienen la postilla, ya tendría validez y no tendrías inconveniente. Después hay que hacer algún trámite previo. A eso responde, en caso de un acto de nacimiento argentina, no es necesario que sea actual. La única que es necesaria que sea actual en algún momento es la de matrimonio por esta situación que yo les estoy diciendo, para ver si el estado civil sigue siendo el mismo. ¿Estamos? Bueno. Volviendo al tema de la regulación, la estimación del valor en el caso de que no sea la situación que les planteaba primigeniamente, o sea, que del expediente no surja el valor del bien, ya sea porque han hecho una estimación, están todos de acuerdo, ya sea porque han hecho una venta y surge el bien, bueno, o directamente han denunciado que el valor es ese. En ese caso, si no han sido tasados, se va a adoptar la evaluación fiscal incrementada en un 50%. Esto me lleva a una reflexión. Hay un plenario de la Cámara Civil de Capital Federal, que es Corral, sobre sucesión, después lo menciono en otra filmina, clara de que hay que tener en cuenta el valor real y actual de los bienes, ¿no? Estipula esto. El punto en cuestión a veces con la evaluación fiscal, que es lo que por ahí no pasaba con la ley anterior de honorarios, porque no hablaba de la evaluación fiscal, es que en capital, por ejemplo, la evaluación fiscal a veces está desfasada, o generalmente está bastante desfasada del valor real, ¿no es cierto? Entonces, esto se intenta paliar incrementando un 50% la evaluación fiscal. Ahora bien, si el letrado, cuya regulación está en juego, considera que aún incrementada en un 50% no es una evaluación que corresponde a la real, y bueno, va a tener que seguir el trámite que sigue el 23. O sea, va a poder estimar el valor que considera que es pertinente y real, y de esto se va a dar traslado al obligado al pago, quien a su vez va a poder oponerse. Ahora, no se puede oponer solamente, o sea, decir, no, para mí no vale esto, nada más. En realidad se tiene que oponer y también hacer su propia estimación del valor basado en algún fundamento, ¿no es cierto? O sea, no es válida la oposición por la oposición misma.
Si es que entendemos que en este caso las partes no se ponen de acuerdo, y bueno, el tribunal va a tener que designar un perito tasador que va a tener que dictaminar acerca del efectivo valor del bien en cuestión. Ahora, de acuerdo al valor que haya sido más próximo, va a ser la imposición de las costas, ¿no? O sea, el tribunal, para decidir sobre la imposición de las costas, va a tener en consideración cuál es la tasación que fue la más acertada. Una vez que esto esté firme, bueno, ahí se va a adoptar este valor para hacer la regulación. En el caso de que se trate de bienes muebles o semovientes, es el mismo sistema en definitiva. O sea, se toma como valor del asunto el que surja de autos, o si no también se va a poder determinar de acuerdo a un dictamen de alguien especialista en el tema. O sea, si es un bien, un auto, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, no se ponen de acuerdo con el valor del auto, o una embarcación, o bueno, algún otro tipo de mueble, o de repente se trata de ganado. Bueno, va a tener que designarse perito pertinente para que dé las pautas al tribunal sobre cuál es el valor del bien, porque en definitiva son los que son expertos y saben cuánto puede cotizarse un determinado bien. A ver, premisas. Si tenemos un letrado único, como ya les dije al principio, para un heredero o varios, bueno, acá ya no tendríamos inconvenientes en la regulación. Ahora bien, esto por supuesto, en este caso va a tener que ser este letrado, que estimar los valores, va a tener que traer la conformidad de los herederos, que es lo que pasa muchas veces. Es más, a veces ni siquiera regulamos en este tipo de supuestos. En este tipo de supuestos, lo que hace muchas veces el letrado es combinar sus honorarios en forma extrajudicial. El letrado ni pide la regulación, sino que los acuerda. Cuando yo les pongo acá regulación en forma simultánea, me refiero a que cuando se regulan los honorarios de todos los letrados. O sea, la regulación, mi forma de ver, tiene que ser simultánea. ¿Por qué? Porque los bienes que se transmiten, o los patrimonios que se transmiten, es uno, y por supuesto de ese patrimonio va a haber que deducir las deudas, porque es el activo menos el pasivo. Esto que les estoy diciendo ha merecido alguna crítica, el tema de la deducción del pasivo. Pero lo cierto es que tenemos un único patrimonio que se transmite, y sobre ese patrimonio hay que hacer las cuentas de los honorarios de todos los letrados. Entonces, por lo menos en principio, salvo excepción fundada, la regulación tiene que hacerse en forma simultánea para todos. ¿Estamos? Por supuesto puede suceder que se haga esta regulación y después aparecen nuevos bienes, y bueno, eso va a meritar una nueva regulación. Pero lo que se intenta hacer con la regulación simultánea es tener en consideración a todos los que trabajaron y a todos los bienes existentes. Y esa regulación única, o digamos ese cálculo único, se divide entre los profesionales de acuerdo al beneficio que su tarea ha aportado en el trámite sucesorio, en la promoción del juicio y después en todo el trámite. Esto, acuérdense, siempre estamos hablando de los trabajos que son comunes. Acá, por eso, en la final les pongo más de un letrado en distintas etapas que representan a diversos sucesorios, se dividen en trabajos comunes y propios, y hay que establecer en qué proporción serán soportados por cada uno y a cargo de quién están. Esto se trata de una decisión judicial. Los trabajos comunes, y ahora después de todo esto les voy a cerrar la idea, son aquellos que son cargas de la asociación que
el impulso procesal beneficia a todos los interesados, a todos los herederos, y por supuesto tienen como fin o como objetivo la conservación, preservación, liquidación, división y transmisión de los bienes, y deben ser diligencias que son imprescindibles y necesarias para llegar a este fin. En cambio, los trabajos particulares son aquellos que se hacen en beneficio de uno solo de los herederos y van a estar a cargo de esta parte, o sea, de este heredero. Entonces, sintetizando esta filmina, los trabajos, la clasificación de trabajos se va a dar, que justo también en parte de lo que sigue, se va a dar cuando existen varios profesionales que estén interviniendo por uno o por distintos herederos durante el transcurso de toda la sucesión. Y esta clasificación va a tener que dirimir sobre cuáles son los trabajos que son comunes, porque va a ser el sucesorio el que los va a tener que abonar. Cuando digo esto son todos los herederos, de los trabajos particulares que en cambio van a estar a cargo de ese heredero en particular. ¿Por qué? Porque en realidad ese trabajo no tuvo como objetivo que la sucesión llegara a su fin, sino que tiene que ver con una cuestión específica de ese heredero, y por lo tanto es lógico que se haga cargo del heredero. Entonces, cuando sucede esto, el tribunal va a dictar una resolución, dejando en claro cuáles son particulares, cuáles son comunes. Por supuesto, también va a establecer la base regulatoria y va a proceder a la regulación teniendo en consideración el beneficio de cada uno de los trabajos comunes y las etapas. Si hubo uno de los profesionales que promovió el juicio, y bueno, a ese profesional le va a corresponder la primera etapa. Si en la segunda etapa y en la tercera intervienen distintos profesionales, va a haber que decidir sobre qué proporción le corresponde de esa etapa a cada uno de los letrados. Y por ahí, aclarando un poco la primera etapa, que al principio se lo dije, cuando hay más de un letrado que inicia el juicio, y bueno, ahí vamos a tener que tener en consideración como tribunal, si ambos, entre las actuaciones de ambos, constituyeron la primera etapa, y bueno, la regulación de la primera etapa se va a dividir entre esos profesionales. Digo esto, este caso específico, porque como es el solo escrito inicial el que configura la regulación de la primera etapa, bueno, ahí va a tener que tenerse en consideración si por ahí fueron complementarios los escritos, por ejemplo. O también puede suceder que uno de los escritos se autoabastezca y el otro directamente no traiga ni las partidas, entonces ahí totalmente inoficioso el segundo escrito, y la etapa va a ser del profesional que sí acompañó todo y que logró la apertura de la sucesión. Después, clasificación de trabajos. La clasificación de trabajos puede hacerla el beneficiario o también el obligado al pago, no solamente el beneficiario profesional que pretende la regulación. ¿Cuál es el objetivo? Como les decía, sentar las bases para la regulación, y esta es una actividad imprescindible, pero vuelvo a insistir, es imprescindible cuando hay varios profesionales que han intervenido por distintos herederos. Si hay un solo profesional que interviene en todas las etapas, la clasificación de trabajo no tiene sentido. Bueno, justo lo que decía a continuación, el mismo profesional para todos los herederos, un solo heredero con sucesivos patrocinios y trabajos comunes tampoco. Debe ser sustanciada, una vez que está presentada la clasificación, debe ser sustanciada con todos los profesionales. ¿Por qué? Porque pasa a veces que cada profesional hace la clasificación, puede ser que haga su propia clasificación, o a veces haga la clasificación de los colegas. Entonces, no se puede resolver sobre el punto hasta que todos sean escuchados. Por eso, todas las clasificaciones tienen que ser sustanciadas entre los participantes. Suele acompañarse de estimación de valores, sí,
y si es acompañado de estimación de valores, por supuesto, cuando se sustancia todo. La base regulatoria, esto ya se los adelanté en la filmina anterior, alude al valor del patrimonio transmitido, patrimonio neto, capital dejado por el causante a la fecha del fallecimiento con deducción de las deudas. La crítica que les decía hoy debería ser solamente el activo, el plenario que les comentaba, y si existen nuevos bienes, una nueva regulación. A ver. Bueno, los inmuebles, esto ya lo fui adelantando, antes de la ley no se tenía en cuenta el valor fiscal, con la ley, bueno, esto ya se los comenté anteriormente. ¿Qué pasa con el bien de familia? Bueno, según el artículo 254 del Código Nuevo, que ojo, también existía esto en el Código Civil anterior, en el velezano, en la ley 14394, la totalidad de los honorarios no puede superar el 1% del valor fiscal en los trámites de construcción. Téngalo en cuenta esto. Esto es un tema que a veces se plantea, no muy seguido, pero se plantea. La inscripción del bien de familia va a ser inoponible si el crédito por honorario ya ha sido devengado y regulado con anterioridad a la inscripción. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se intenta es que a través de la inscripción del valor del bien de familia no deje de satisfacerse los honorarios que ya son deuda anterior. O sea, que no se burle el legítimo derecho de los profesionales al cobro, ¿no?, de sus honorarios. Bienes propios gananciales, bueno, recuerden que cuando fallece una persona que es casada, es una de las causales de disolución del régimen de comunidad, es la muerte, ¿no? Entonces, con la muerte se disuelve este régimen de comunidad y el socio del régimen de comunidad, su partita, retira su parte como socio y lo que ingresa para ser transmitido es la parte del fallecido, que bueno, va a ser lo que realmente se transmite en la sucesión, ¿no? Acá hay discrepancias, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, si solo se tiene en consideración ese 50% que se transmite, o se tiene en consideración todo el bien para la regulación. O sea, y les digo que hay discrepancia porque hay fallos encontrados con relación a si es de una manera o del otro. Los porcentuales, los honorarios se regulan la mitad del mínimo y del máximo, en la escala del 21, que es entre un 6% y el 16,5%. Si en una misma sucesión, un mismo proceso, esto ya se lo adelanté, hay varias sucesiones, bueno, se va a tener que hacer una regulación única, pero por supuesto, esta regulación va a ser más elevada. Esto suele suceder en los casos de los cónyuges y que a veces los bienes son comunes y por ahí hay algún bien más propio. Lo que también es usual es que cuando son cónyuges que hace mucho tiempo que están casados, los bienes se terminan convirtiendo todos en gananciales. ¿Por qué? Porque la ganancialidad va afectando. Por ahí entró algún bien propio y no se lo reemplazó por otro para que exista lo que se llama la subrogación real. Entonces muchas veces pasa que en un matrimonio de mucho tiempo se terminan transformando en ganancial. Acá hay una pregunta más y en 5 o 10 minutos cerramos. El juzgado me indica que clasifique y estime valores. Solo interviene la segunda etapa y un solo inmueble. ¿Cómo puedo saber el monto para estimar la segunda etapa teniendo en cuenta el valor fiscal? No sé cuánto me correspondía porque nunca hice una estimación. En realidad la clasificación a lo que apunta es a que, Sofía, vos digas cuáles son las tareas que hiciste en esa etapa. No que vos digas cuánto mereces que te regulen. ¿Me explico? No es que vos tenés que decir, bueno, a mí me parece que me corresponde tanto de honorarios. Lo que vos tenés que hacer en la clasificación es decir, en la segunda etapa, yo presenté tal y tal, tales escritos, y hicieron al avance de la sucesión. O sea, sí la estimación, o sea, la estimación del valor del bien, pero esto teniendo en cuenta la evaluación fiscal más del 50%.
Después, ¿cómo se determina el valor para el pago de la tasa de justicia? Relación, disculpe, pero sigo sin entender, se toma TCC del valor fiscal, y de acuerdo, Lorena, perdón, lo de la tasa judicial sigue un poco con la regulación. Se toma entre el 6 y el 16 del valor que queda estipulado. Si de repente tenemos un valor en el juicio sucesorio de ese bien que se pusieron de acuerdo, que era distinta al valor de la evaluación fiscal, va a ser el 6, entre el 6 y el 16 de ese valor, o siempre entre el 6 y el 16 del valor que queda establecido para la regulación, Lorena, ¿se entiende? O sea, de acuerdo al valor que quede establecido del bien en el sucesorio, se adopta el porcentaje sobre ese valor. A ver, convenios. Se pueden convenir, se puede hacer un convenio de honorarios, pero no sería un pacto de quotalitis. El límite es del 30%. ¿Por qué no sería un pacto? Porque en realidad el pacto de quotalitis es el que trae aparejado un alia. O sea, es aleatorio y va sumado, digamos, está relacionado el pacto de quotalitis con el alia que tiene un juicio contencioso. Pero esto no quita que, por eso digo, no sería un pacto de quotalitis, sería un convenio honorario, es lo que se puede estipular con el cliente en el caso del proceso sucesorio. Ahí están todas las pautas del convenio de honorarios. Y después, quiero cerrar con esto, que no quede esto pendiente, porque sería lo último. ¿Qué pasa con las ventas de los bienes por tracto abreviado? Bueno, yo entiendo, yo doy la orden de la venta por tracto abreviado, a veces hay juzgados que no, pero bueno, los que estoy yo ordeno la venta por tracto abreviado. ¿Con qué condicionamiento? Y bueno, que tengamos la tasa de justicia paga y que los honorarios de los letrados y de todos los profesionales, porque si hay algún otro profesional, por ejemplo el calígrafo en el caso del testamentógrafo, estén satisfechos o estén citados en los términos del artículo 10. O sea, una vez que estén cumplidos estos dos requisitos, incluso muchas veces saco el auto con previo cumplimiento de estos requisitos para que no se atrase el expediente, ¿no? Pero, por supuesto, el préstamo no se va a dar hasta tanto no estén cumplidas las citaciones y no esté pagada la tasa. Entonces, la orden se da y queda a cargo del escribano verificar que los requisitos legales se encuentren cumplidos. El artículo 23, el estudio, el título inscripto y los certificados pertinentes de dominio e inhibición de medidas cautelares, ¿no? Que son los certificados también que establece el artículo 730. Bueno, Marina, si no hay más preguntas, ya podríamos ir cerrando. Y bueno, les agradezco a todos, espero que voy a dejar de compartir la comparecencia. Voy a mandarles el Power, que es un Power muy básico, pero si les interesa se lo voy a mandar a Marina para que se los pueda reenviar a ustedes. Y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, y la verdad que es muy grato que sean tantos, ¿no? Para escuchar un poco y estar un poco en contacto, aunque sea de esta manera virtual. Si no tienen ninguna pregunta, dejamos acá y que tengan muy buenos días y muy buenas tardes, y nos veremos en otra ocasión.